Bienvenidos a LFM Opinión, ya en este 2025. El día de hoy tenemos un invitado y un tema muy importante. El invitado, ustedes lo conocen, es Enrique Vilatella. Es un hombre que tiene una gran pluma y hace un gran análisis político y económico. Es un hombre con amplio y ganado prestigio en el mundo financiero. Fue director de Bancomex, pero además tuvo muchos puestos importantes en el sector público y desde hace muchos años, además de consultor, publica y, repito, escribe con una pluma privilegiada. Enrique, bienvenido a LFM Opinión. Buenas Luis, tardes. muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues Enrique, ¿ya estás listo para la nueva Golden Age? Mira, yo creo que más nos vale estar listos, lo cual no quiere decir que ya lo estemos, pero nos tenemos que poner listos, nos tiene que caer el 20, que está cambiando el mundo, que nuestro principal socio comercial y vecino, Estados Unidos, está cambiando, y más vale que sepamos aprovechar las oportunidades que esta nueva era nos da y que no nos dejemos arrastrar por lo que parece ser un vendaval. Entonces, es una época de cambios, es una época difícil, pero estoy seguro que será una época de oportunidades. Empezaría con una pregunta, Enrique. ¿Están dadas las condiciones en el mundo para una época dorada en Estados Unidos, así como la anunció hoy Donald Trump, o está un poco excedido en sus expectativas? Bueno, yo creo que está un poco excedido en lo que dice. No sé cuáles sean sus expectativas reales, pero está excedido en cómo las presenta. Pero a final de cuentas es político, a final de cuentas él da su discurso para sus huestes, para su público, y dice lo que él siente que tiene que decir. Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos sigue siendo la gran potencia mundial, sigue teniendo una economía muy poderosa, la más poderosa, y sigue teniendo un enorme potencial de crecimiento y de desarrollo. Hoy en día estamos viviendo una revolución que no se había vivido nunca en el mundo, en la historia de la humanidad, que es el despegue y todo lo que trae consigo la nueva tecnología, incluyendo a la inteligencia artificial. Y lo que hace la inteligencia artificial es exponenciar lo bueno y lo malo. Entonces, en la medida en que las economías, y en particular los Estados Unidos, sepa aprovechar todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues eso quiere decir que se va a exponenciar su potencial de crecimiento, y yo creo que eso es lo que él ve, yo creo que eso es lo que están viendo en Estados Unidos, que el potencial que ya tenía se está haciendo exponencial con la nueva tecnología. Pero lo que es aplicable a Estados Unidos es aplicable al resto del mundo también. Es innegable que China ha sido una economía que ha sabido aprovechar todas estas tecnologías y que ha crecido muchísimo, y no es nada más en base a su enorme mano de obra o a su mano de obra barata, es sobre todo en base a organización, en base a una labor de equipo y el saber desarrollar y aprovechar esas nuevas tecnologías. Entonces, el mundo está cambiando, el mundo tiene un enorme potencial de crecimiento, y aquel que sepa aprovechar ese potencial, sobre todo en base a las nuevas tecnologías, es quien va a crecer más y quien va a salir ganador en este duelo. Eso nos pone a nosotros en una cierta desventaja, porque si bien tenemos acceso a las nuevas tecnologías, nuestra situación a nivel educativo se ha deteriorado, y nuestras condiciones para conseguir inversiones, pues también, porque no tenemos fuentes de energía, porque no tenemos infraestructura, porque no tenemos ahora ni siquiera un sistema de justicia. Entonces, pareciera, por un lado, como tú lo dices,
que si bien hay riesgos, tenemos una gran oportunidad, simplemente por estar al lado de este monstruo, ¿no? Pero por otro lado, nuestras propias potencialidades pareciera que no están a nuestro favor. Sí, y eso es por culpa nuestra. No es por culpa de Estados Unidos, no va a ser por culpa del presidente Trump, sino es culpa nuestra. Nosotros hemos dejado de hacer la tarea que teníamos que haber hecho y desafortunadamente hemos perdido competitividad, hemos perdido muchas oportunidades en los últimos años. Por eso no quiere decir que no tengamos esas oportunidades. Ujú. Y lo que sí quiere decir es que si afortunadamente nos cambiamos, nos ponemos las pilas, el potencial que tenemos es enorme. ¿Y a qué me refiero con el potencial? Tú, como tú bien dices, siendo vecinos de Estados Unidos, el principal mercado, teniendo un tratado de libre comercio con ese vecino, con esa economía, teniendo la infraestructura, la mano de obra, el capital humano que tenemos en México, si lo aprovechamos y sabemos llevarlo hacia adelante, pues nuestro crecimiento va a ser exponencial, nos vamos a subir sobre la ola de crecimiento de Estados Unidos y podría ser mucho más rápido inclusive en el caso mexicano. La gran duda o la gran pregunta es si lo vamos a hacer, si tenemos el conocimiento, la capacidad para hacerlo. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar y trabajar muchísimo. Empezando, por supuesto, por el gobierno federal, que debe dejarse de financiar y de apoyar programas que desde mi punto de vista personal no es lo mejor para México y mucho menos para los mexicanos, y enfocarse a temas que le pueden dar a la población en general y a la economía mexicana en particular un enorme potencial de crecimiento. Me sorprende gratamente tu postura, porque lo que yo encuentro a mi alrededor es un ambiente depresivo, un ambiente de esto está muy mal, y un ambiente también de culpar al otro, ¿no? Si va a llegar este señor y va a ser la locura, nos va a poner aranceles, nos va a cerrar la frontera, nos va a declarar a nuestra delincuencia organizada, que ni siquiera es nuestra, ya es global, ¿verdad? Terrorismo internacional. Y sin embargo, tú lo que nos dices es, no, aquí hay una gran oportunidad de crecimiento si sabemos realmente aprovechar nuestras fortalezas y nuestros recursos, ¿no? De dejar de gastar en lo que estamos gastando y gastarlo mejor y en donde debe de gastarse. Exactamente. Esto, de alguna manera, no nada más es una perspectiva diferente, sino una perspectiva positiva. Y empezaría por lo más elemental, ¿no? Empieza Donald Trump, porque aparte, a los 2, 3 minutos después de decir que se empezaba la nueva época dorada de Estados Unidos, ahorita, ¿sí? A los 2, 3 minutos ya estaba sobre el tema de México y declara emergencia nacional a la frontera del sur. Cierra la migración, manda al ejército, declara a México el país para que se queden los migrantes que no llegan a Estados Unidos, que no lograron entrar, y cierra además la expedición de visas. Entonces, bueno, de entrada ya es un descontón que a nadie sorprende porque ya lo había dicho muchas veces. ¿Eso cómo pudiéramos convertirlo en una ventaja para nosotros? Mira, yo creo que es una oportunidad de tener una interlocución abierta, directa, realista con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ellos necesitan la inmigración y necesitan la inmigración de mexicanos. Su economía no da si no tiene la mano de obra que proveemos nosotros. Lo que hay que hacer es hacerlo en forma ordenada y legal.
Ujú. Entonces, la forma es negociar con ellos un acuerdo migratorio que ellos necesitan, pero que también nosotros necesitamos y que le puede dar a México un punto preferencial sobre otros países que también son emigrantes hacia Estados Unidos. Pero ahí México tiene un enorme potencial. Ahora, sí tenemos nosotros que estar conscientes que tampoco México puede ser el receptor de todo tipo de migrante. Y México no debe ser, porque salimos perdiendo un lugar de paso de migrantes. Una cosa es que nosotros cuidemos, mejoremos las condiciones de los emigrantes mexicanos, y otra cosa es que tengamos que lidiar con todos los otros, sean centroamericanos, caribeños, asiáticos o donde vengan. México no puede ser el lugar de paso hacia Estados Unidos, y menos ahora que van a estar cerrados o más cerrados que en el pasado, porque si no, ¿qué va a pasar? Pues toda esta migración que no necesariamente nosotros queremos, se va a quedar en México. Claro. Entonces, ese es un punto fundamental que tenemos que cuidar, y tenemos que ser muy inteligentes para negociar y para poner las cartas sobre lo que realmente le interesa a México y hacerle ver a Estados Unidos que también le interesa a Estados Unidos, y no tratar de ser la mamá de todos los pollitos y tratar de resolver el problema de migración de todo el mundo, porque eso no lo podríamos hacer. Un segundo punto tiene que ver con la declaración de terroristas a los cárteles. Pues bueno, a ver, yo creo que es hora también de sentarnos con Estados Unidos y con otros países, porque el problema del narcotráfico y el problema del crimen organizado es global, es mundial. Pero tenemos que sentarnos y reconocer las faltas que hay en México y hacer todo lo posible para combatir. Y si Estados Unidos nos ayuda en ese combate, pues qué bueno que podamos combatir a los cárteles, y qué bueno que podamos enfrentarnos al crimen organizado de la mano de Estados Unidos. Pero también, por el otro lado, ellos tienen que reconocer que el origen del problema es la demanda, y que la demanda está allá, y que ellos tienen que hacer su parte en tratar de disminuir y de controlar la demanda y al crimen organizado que está de aquel lado. Porque el crimen organizado no es nada más de este lado, es de los dos lados. Entonces yo creo que es una oportunidad de sentarnos y de llegar a acuerdos que favorezcan el combate al narcotráfico y el combate al crimen organizado, pero allá, aquí, y de la mano de ellos y ellos de la mano nuestra, y hacer un combate juntos, en forma ordenada, organizada, y para beneficio de la población de ellos y para beneficio de nuestra propia población, que yo creo que somos los que más sufrimos el crimen organizado. Entonces, yo lo veo también bien manejado como una oportunidad de una vez y por todas, juntos, atacar de fondo ese problema y atacarlo juntos, tanto allá como acá. Esto implicaría pues una determinación y además voluntad política para hacerlo, porque vas a tocar muchos intereses, no nada más del crimen organizado, sino de sus tentáculos que llegan pues al sector público y al sector privado, ¿no? Y sabrá Dios hasta dónde puedan llegar, ¿no? Pero es algo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que se tiene que combatir y que se tiene que combatir con una visión global, porque es ilógico pensar que un Estado por sí solo, y más un Estado como el mexicano, ¿no?, pudiera hacer frente a un monstruo con esta capacidad de armamento, de comunicación financiera, en fin. Pero hay algo que a mí me preocupa. Yo te compro la perspectiva de que esto es una gran oportunidad y que sí sabemos negociar con inteligencia, tomando en consideración lo mejor para México y para Estados Unidos, donde ambas partes ganen, pudiéramos lograr mucho.
pero pareciera que hemos preferido el maciosare un extraño enemigo, y es más fácil, se vende muy bien, tú lo dijiste hace rato, ¿no? Trump le está hablando a sus huestes, ¿no? A su gente. Y bueno, pues también la presidenta Sheinbaum pues le habla a sus votantes, a sus electores, a sus simpatizantes. Y se vende muy bien, pues el que nosotros no vamos a ceder y que nosotros podemos colaborar, pero en condiciones de igualdad, y a nosotros se nos respeta, y el Golfo de México se va a seguir llamando el Golfo de México. Que es un issue que yo creo que con el que está jugando Donald Trump, y hoy se volvió a mofar de nosotros diciéndolo, ¿no? Porque a final de cuentas eso no es lo importante, ¿no? Aquí me estoy acordando de Shakespeare, ¿no? What's in a name, ¿no? Aquello que llamamos rosa con cualquier otro nombre, su perfume huele igual, ¿no? Tiene el mismo aroma, ¿no? O sea, ese no es un problema de fondo, los otros sí. Pero pareciera que nos encanta colgarnos de, voy a decirlo de una manera, espero que no se oiga peyorativo y ofensivo, nos encanta envolvernos en la bandera nacional y aventarnos desde el castillo de Chapultepec al vacío, ¿no? Cuando en realidad debiéramos estar viendo, como tú lo ves, la gran oportunidad que puede ser para México ahora aceptemos el término que usó Trump de la nueva época dorada de Estados Unidos, ¿no? Por otro lado, Trump habla de la industria automotriz y dice, hasta donde yo entendí, pues que no está a favor de los carros eléctricos, y que va a hacer resurgir la industria automotriz de motores de combustión construidos en Estados Unidos. Sin embargo, ahí también las cosas como que no se ven muy claras, porque yo creo que lo que se ha logrado de integración en el mercado de Norteamérica, sobre todo en el área de automóviles, es muy fuerte y es muy competitiva. Y posiblemente le salga mucho más caro a Estados Unidos construir los carros allá completamente que construir en parte aquí y en parte en Canadá y en parte en Estados Unidos. Nuevamente, ¿consideras tú que le está hablando a sus electores, pero que al momento de tomar las decisiones va a tomar decisiones económicamente eficientes, fundadas, prudentes? Déjame tocar el otro punto que tocaste primero y luego me vengo al tema automotriz. Yo creo que en México tenemos que darnos cuenta y tenemos que ya aprender que el envolvernos en la bandera, como lo hicimos durante todo el siglo XIX y durante casi todo el siglo XX, echándole la culpa a Estados Unidos, siendo que realmente los problemas eran internos y los pleitos, y llámales entre conservadores o liberales o como quieras llamarles, era entre mexicanos, y al pelearnos nosotros, los americanos, son los que sacaron provecho, nada más la mitad del territorio para empezar y luego muchas otras cosas. Y creo que la primera vez en que alguien le puso planta en forma seria, en forma profesional y directa a los Estados Unidos o al gobierno americano fue cuando el presidente Salinas presentó el proyecto de hacer el Tratado de Libre Comercio. Y creo que ahí México demostró su profesionalismo, su capacidad, y ahora ya nada niega que ese Tratado de Libre Comercio ha sido la base del crecimiento económico de nuestro país. Y yo creo que se necesita algo similar, se necesita el poder presentar algo serio, profesional, no irnos por los dimes y diretes ni de un lado ni del otro,
sino presentar realmente las opciones, negociar profesionalmente y hacer ver que en una negociación de este tipo es ganar, ganar. Ellos ganan, nosotros tenemos que ceder algo, por supuesto, pero nosotros ganamos y creo que ganamos más con lo que ellos pueden ceder. Entonces, sí necesitamos el tener un planteamiento y una estrategia muy seria, muy profesional, no envueltos en la bandera a lo estúpido, pero sí envueltos en la bandera, viendo lo mejor hacia el mediano y el largo plazo para México y para los mexicanos. Y creo que tenemos el potencial, pero sobre todo la capacidad de hacerlo. Y yo creo que un planteamiento bien hecho le podría traer muy buenos frutos a nuestro país. Yendo al tema de automotriz y de las exportaciones, un tratado de libre comercio te da dos características principales. Por un lado, disminuye los aranceles y eso a lo que te lleva es a que se vuelve más eficiente el mercado y puedes aprovechar las ventajas competitivas de uno y de otro lado para beneficio de los consumidores de ese mercado, en este caso Estados Unidos, Canadá y México, pero también como herramienta de competitividad ante terceros mercados. La unión de Canadá, Estados Unidos y México nos hace mucho más competitivos como zona contra Europa, contra Asia, contra la misma China. Lo que no hemos sabido todavía, a pesar de los años que llevamos con Tratado de Libre Comercio, es sacarle toda la ventaja a este factor. El hablar o volver a temas de subir aranceles es perder, perder. Es perder aquí, es perder allá y es perder todos. Y a final de cuentas yo creo que una decisión racional no debe ir por allí y tanto los factores económicos allá como acá deben tener la capacidad de hacerle ver al gobierno norteamericano y al gobierno mexicano y canadiense las desventajas que eso traería, sobre todo a nivel de falta de crecimiento económico y a nivel de competitividad en un mercado global. Pero el segundo factor, que es quizás hasta más importante en un tratado de libre comercio, es el factor de la confianza y el factor de garantizar la viabilidad de las inversiones, que apuntala a lo que dije al principio. El hecho de tener un tratado de libre comercio con un esquema formal, pero al mismo tiempo neutral, objetivo, que permite dirimir diferencias entre los diferentes participantes, facilita el que haya inversión de los diferentes países en los otros países. Y en nuestro caso, México, un país con un enorme potencial, pero con una carencia de capital como la que tenemos, pues nosotros somos un país que atrae inversiones. Y si no atraemos más, es por falta de confianza. ¿Y cómo podemos dar una mayor confianza? Bueno, a través de apuntalar el Tratado de Libre Comercio y algo que desafortunadamente en el último año, en los últimos meses dimos un paso para atrás bestial, es a través de apuntalar nuestro sistema de justicia. Por eso yo creo que este gobierno se tiene que dar cuenta y se va a dar cuenta que estamos perdiendo una enorme oportunidad. Y si en lugar de continuar por el camino que veníamos haciendo en los últimos años, realmente tomamos conciencia y tenemos una actitud profesional, racional, vemos las enormes ventajas que podemos tener y hacemos lo conducente para aprovechar esas ventajas, este país se va para arriba y se va para arriba para beneficio para todos. Yo ahorita me voy a referir un poco más a esto. Claro, ¿qué necesitamos hacer? Es dar confianza, en primer lugar, resolver los problemas de justicia, resolver el problema del crimen organizado y concentrarnos en cómo podemos ser más competitivos dentro de nuestro mercado, que es Norteamérica, y a nivel de los mercados globales. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Y a mí lo que me sorprende
es que un gobierno que se dice de izquierda no haga lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. Y un gobierno de izquierda lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones para su población, para la población en general. ¿Y cómo mejoras eso? En primer lugar está el factor de la educación, y creo que en lugar de mejorar la educación nos hemos ido para atrás. Eso es un tema que tenemos que revisar a la luz de un mercado globalizado, a la luz de un mercado que requiere ciertas capacidades y ciertas características que no estamos tomando nosotros y que podríamos aprovechar dándole a nuestros jóvenes una gran oportunidad de crecer y de desarrollarse hacia el futuro. Un segundo factor, por supuesto, es el sistema de salud, donde en lugar de mejorar, lo hemos empeorado, y no hay nada que le pegue tan fuerte a una familia, y sobre todo a una familia de escasos recursos, como el no contar con un sistema de salud donde ante cualquier eventualidad tienen que destinar sus recursos o hasta endeudarse para poder pagar el costo que el sistema de salud ahora requiere. Entonces es un tema en el que tenemos que trabajar. Y está, por supuesto, el tema de las oportunidades ligadas con el sistema de justicia. O sea, el Estado de Derecho es lo que te da la oportunidad para todos. Y entonces son los tres factores donde yo creo que tenemos mucho por hacer, que desafortunadamente en gobiernos anteriores, pero sobre todo en el último gobierno, nos fuimos para atrás, y que tenemos que realmente trabajar para darle a nuestra población y sobre todo a la población joven esa oportunidad de crecer, esa oportunidad de desarrollarse y de aprovechar las oportunidades que un tratado de libre comercio o un mercado como el de Norteamérica nos puede dar. Claro. Yo concuerdo contigo en que tenemos que desarrollar capital humano y que se desarrolla garantizando condiciones de vida digna, por supuesto, elementales para cualquier sociedad. Porque además, y esto ya es un tema fuera de lo económico, tú no puedes pedir que el ciudadano sea ciudadano si está sujeto a necesidades. Entonces necesitas liberar primero al sujeto de la ignorancia, de la insalubridad, de la opresión, e inclusive de sus propias cadenas internas, ¿sí?, para que pueda ser un ciudadano exigente, participativo, conocedor, y se pueda dedicar a lo suyo, tanto producir como resolver las contradicciones propias de la convivencia humana, ¿no? Pero sin embargo, el paradigma, como lo acabas de decir, cambió y pasó de ser un paradigma de vamos a mejorar las condiciones de vida del mexicano, vamos a garantizar mejores condiciones de vida, que por cierto no habíamos sido muy exitosos, ¿no? Porque sí logramos un desarrollo y un crecimiento, pero no con justicia. Entonces se amplió la brecha entre la riqueza y la pobreza en México, y ahí pues tuvo cabida este discurso que pegó muy bien, pero que cambió el paradigma. Y en lugar de querer desarrollar las capacidades de la gente y mejorar sus condiciones de vida, pues lo que hicimos fue generar una dependencia clientelar a través de esquemas de bienestar que en el fondo, voy a ponerlo en la sabiduría china, no te enseñan a pescar, sino te regalan el pescado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es enseñar a todo mundo a pescar, es decir, que tenga sus propias capacidades para él mismo desarrollarlas y no estar dependiendo de otro. Pedirle al gobierno actual que entienda que tiene que cambiar ese paradigma, creo que va a ser muy difícil, pero también creo que la realidad puede ayudarnos mucho a que entienda que lo que ellos creen que está dando resultado
pues no está dando del todo los resultados que ellos dicen estar obteniendo, ¿no? Pero ¿tú crees que sea posible que cambiemos este paradigma? Porque pareciera que lo que priva hoy es el control político. Mientras yo tenga el control político, inclusive mientras dependas de mí para la gasolina, para la energía eléctrica y ahora hasta para el agua, pues te tengo comiendo en mi mano, ¿no? En lugar de estar potenciando tus capacidades, te las estoy reduciendo. Racionalmente hablando, es una apuesta al suicidio. Pero a veces no estamos ante gobiernos muy racionales, digamos. El propio Trump no es muy racional. Sí, no, el propio Trump es populista y sabe hablarle a su gente y sabe decirle a su gente, pero tampoco se va a dar un balazo en el pie. Pero en el caso de México, yo creo que estamos en una disyuntiva entre si nuestra presidenta quiere ser una estadista y pasar a la historia como alguien que puede llevar a México a otro nivel, o si quiere seguir con las mismas trabas y los mismos problemas y llevar a México en una espiral hacia abajo que además no es sostenible. Tú hablabas de que la realidad nos tiene que hacer ver cuáles son esas opciones y eso es cierto. O sea, el hablar de dar dádivas a un enorme porcentaje de la población sin motivarlos a capacitarse, a ser más productivos, a ser más trabajadores, eso te lleva a un país mediocre y que va a caer cada vez más. Si además esto lo das con recursos que vienen de deuda y que en algún momento lo vas a tener que repagar, pues peor tantito, porque la deuda se acaba, el costo de la deuda sube y en un momento dado te vas a quedar sin recursos, ya no para eso, sino para muchas otras cosas. Entonces yo creo que estamos todavía en un momento en el que podemos corregir, y podemos corregir este factor a través de un esquema de compensación y de apoyo, pero que debería estar ligado al desarrollo y al esfuerzo de los receptores de ese apoyo, combinado con un potencial sistema educativo que aproveche las nuevas tecnologías y que capacite a la población en aquello que hoy se requiere en el mundo y donde podemos ser muy eficientes, muy efectivos y muy productivos, y dejar de estar financiando proyectos que no son rentables, que no son más que, en el mejor de los casos, un hoyo sin fondo, y en el peor de los casos es un hoyo sin fondo en el que además hay que seguirle dando recursos continuamente, y concentrar los recursos en proyectos productivos y que nos lleven a una instancia superior de desarrollo, arrastrando a la población mexicana hacia esa instancia superior de desarrollo. La gran ventaja es que tenemos el mercado de Norteamérica y tenemos los tratados de libre comercio que nos dan una entrada preferencial. La desventaja es que no los hemos podido aprovechar, no los hemos sabido aprovechar, y tenemos que aprovechar. Y déjame tomar otra vez la industria automotriz como ejemplo. Nosotros nos hemos convertido en un país muy productivo, muy eficiente en la industria automotriz. Somos unos grandes exportadores de automóviles, pero también somos unos grandes importadores de insumos para la industria automotriz. Y muchos de las importaciones que hacemos vienen de Asia, vienen de China, vienen de esos países. Y ahí es por donde, por ejemplo, tenemos problemas con el gobierno de Estados Unidos cuando dice, oye, es que a lo mejor se está usando a México como trampolín
para que los chinos o los asiáticos exporten sus productos a Estados Unidos con las ventajas del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que allí también en una negociación seria y pues, con todo abierto, o sea, podemos nosotros impulsar programas de sustitución de importaciones donde sea el contenido mexicano el que prevalezca, el que sustituya las importaciones que hoy vienen de Asia o que vienen de China, lo convirtamos en un mayor contenido nacional y de esta forma podamos también demostrarle a los americanos que estamos hablando de exportaciones mexicanas y no de un trampolín chino a través de México. Entonces hay mucho por hacer, hay una gran oportunidad para hacerlo. Si tomamos el monto de importaciones, es tan grande que bien canalizado, bien apoyado y bien enfocado en la industria mexicana, puede representar un crecimiento y una oportunidad de trabajo para millones de mexicanos y un crecimiento, pues, ahora sí, exponencial contra lo que hemos venido creciendo en el pasado. Nos quejábamos del crecimiento del 2,5%, y es cierto, es muy bajo. México tiene un potencial mucho mayor que a eso. Y yo atribuyo a que mucho de la falta de crecimiento fue por no aprovechar estas oportunidades, por no enfocarnos a apoyar aquellas industrias en las que realmente tenemos el potencial y sustituir las importaciones y que convertirnos en una palanca de crecimiento del mercado interno, aprovechando las oportunidades del mercado externo. Entonces, hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Sí, porque además, posiblemente muchos de los migrantes que vayan a repatriar pudieran encontrar trabajo en este mecanismo de sustitución de importaciones, y es ganar, ganar. Así es, así es. Ahora, ya que hablamos del Tratado de Libre Comercio, pues se va a renegociar, y Trump habla de cobrar aranceles, inclusive ya tiene hasta una dependencia nueva para cobrar aranceles, y palabras más, palabras menos, dijo, vamos a cobrarles afuera para beneficio de los de adentro, y no les vamos a cobrar a los de adentro para beneficiar a los que explotan Estados Unidos, ¿no? Yo entiendo que esa es la forma que él tiene de negociar, ¿no? Primero te descuenta y luego se sienta. Pero como sea, vamos a una renegociación del Tratado de Libre Comercio, en donde yo no sé cómo leerlo, tú seguramente tienes mucha más visión de esto, no sé cómo queda ahorita Canadá después del descontón de Trudeau. No va a ser fácil poner adentro todos de acuerdo, ¿no? Y enfrentar un tratado, una renegociación del Tratado de Libre Comercio con un nuevo gobierno que posiblemente no tenga la fuerza todavía asentada, ¿no? para poder negociar en las mejores condiciones posibles. Y eso también creo que a nosotros pues, nos debilita por muchas cuestiones, ¿no? Además de que hemos violado el Tratado de Libre Comercio, incumpliendo en materia de seguridad, en materia de inversión, en materia de justicia, en fin. Pero vamos para allá. Yo quiero entender que lo que tú nos estás diciendo sí es un riesgo ir a una renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero al mismo tiempo ahí es donde podemos encontrar las soluciones, si somos lo suficientemente creativos, imaginativos. Y serios. Y serios. Sí, no, yo coincido contigo. El factor de Canadá no lo sé, o sea, no sé todavía qué va a pasar, no sé qué está pasando internamente en Canadá, entonces no lo quiero mencionar porque no lo sé. Claro que en la medida en que podamos ir juntos, Canadá y México, pues nos da una mejor posición negociadora que yendo cada quien por su lado. Pero independientemente de ese factor, yo creo que en México tenemos suficientes variables o herramientas para hacer planteamientos serios. Por supuesto que el subir los aranceles es perder, pero sí no debemos también hacerles ver
que en la medida que ellos nos suban aranceles unilateralmente lo vamos a pelear, y a lo mejor sí vamos nosotros a tener que subir algunos aranceles muy estudiados, muy enfocados en aquellos puntos donde les duela más a ellos que a nosotros, y eso requiere de un estudio a profundidad y de un análisis muy profesional para ver cuáles son aquellos puntos, en qué estados, en qué lugares. Entonces es algo que hay que estudiar y estar preparado, pero independientemente de eso, yo creo que lo que tenemos que hacerles ver es que asociados y viendo a México como un socio estructural de Estados Unidos, Estados Unidos gana. Y allí tenemos que apoyarnos muchísimo en el sector privado mexicano y sus contrapartes en Estados Unidos. Y México, el gobierno mexicano tiene que tener una interlocución privilegiada tanto con el sector privado americano para que se conviertan en nuestros abogados ante su propio gobierno, como con el gobierno americano. Y por gobierno incluyo tanto el ejecutivo, por supuesto, como el legislativo, que juega un papel fundamental en todo este tema. Entonces, México tiene que fortalecer muchísimo esa interlocución. Tenemos que estudiar y analizar muy bien qué es lo que realmente ellos quieren, independientemente del discurso político, qué es lo que realmente les interesa, qué es lo que les duele, qué es lo que necesitan ellos obtener, y hacer planteamientos muy serios, muy enfocados en esa dirección. De alguna manera, me gusta mucho lo que estás diciendo, porque debemos entender que la presidenta Sheinbaum tiene que mantener, digamos, su aprobación, ¿no? su apoyo popular, y tiene que hablarle a los suyos con los mensajes que ellos están esperando de ella. Pero eso no obsta para que con inteligencia pueda hacer una negociación sin grandes alaracas, pero efectiva, que aprovechen estas oportunidades. Y además, pues prácticamente lo vamos a ver también del otro lado. Trump va a seguir diciendo lo que siempre dice, pero puede sentarse a negociar en un momento dado con seriedad y con inteligencia, ¿no? Exactamente, y allí por eso necesitamos esa interlocución y necesitamos asociarnos y ligar con el sector privado de los Estados Unidos. Eso es un punto fundamental. Pero tú ves, aquí quizás no estamos saliendo del tema de esta plática, pero ¿ves que haya capacidad en el gobierno actual para hacer ese estudio y esas definiciones y esas estrategias? Mira, la verdad no lo sé. Yo tengo la esperanza de que sí la haya y de que si no la tienen, se sepan... La consigan, que sepan atraer a los expertos mexicanos. En México ha habido muchos expertos, hay una gran capacidad en ese sentido, y ojalá y los atraigan y sepan hacerse de esa capacidad. Y por el otro lado, sobre lo que decías antes, yo también creo que la presidenta debe también de hablar con la verdad con sus huestes. La forma ella la manejará, pero hay que hacerle ver a la gente que es imposible que un país se desarrolle tendiendo a la mediocridad, o sea, la población no puede vivir de dádivas. O sea, tenemos que superarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar mejor, tenemos que aumentar la productividad. La forma de incrementar el salario, de incrementar la remuneración, es a través de un aumento en productividad. Porque al final de cuentas estamos en un medio globalizado. Las economías están globalizadas. Ahí ya no hay marcha atrás. Ahí ya no hay marcha atrás, a menos que te quieras parecer a Cuba o a Corea del Norte o a Venezuela, que todavía no llega ahí afortunadamente, pero a menos que quieras hacer eso, todo el resto de la economía es globalizada, y un
O sea, qué mejor ejemplo que un país comunista como China y que en realidad es el país más capitalista del mundo, ¿no? Entonces, eh, no hay opción. Eh, Esto, Todos queremos consumir más ujú, y todos con las nuevas tecnologías y con las redes, ves lo que hay en todo el mundo, todos queremos consumir, pero la única forma de consumir es producir. claro. Pero esto que estás diciendo es válido para México, pero también para Trump y Estados Ah, Unidos. claro, ah, claro. A ver, el tema de los aranceles, que lo tocaste sin embargo yo nada más de refilón. Bueno, el subir aranceles en los automóviles, pues ¿qué va a hacer? Encarecer los automóviles. Y eso le pega a la inflación y le pega al poder adquisitivo de los propios americanos. No van a estar contentos con eso. O sea, ellos lo que buscan es vivir más, consumir más y mejor. Y eso va en contra de esos intereses. Inclusive los propios trabajadores de la industria automotriz van a ser los primeros a decir, no, no nos conviene, No, ¿no? no, y porque no les conviene. Entonces son de esas cosas que hay que poner muy claro sobre la mesa, que hay que conocer, hay que poner muy, muy claro sobre la mesa, y son las herramientas de negociación que uno tiene, independientemente del discurso, pero también deben de ser parte del discurso el poder ser muy claro y muy serio y profesional en los planteamientos que uno hace. Muy didáctico. Muy didáctico, tienes razón. Pues muy bien. Pues Enrique, muchas gracias. Estamos iniciando una nueva época, yo no sé si sea dorada o no, pero sin duda alguna muchas cosas van a cambiar. Y me quedo con lo que tú decías hace rato, ¿no? Las crisis, las necesidades son lo que mueve generalmente al mundo. Cuando estamos cómodos, cuando todo está bien, pues ¿para qué cambiar? Pero si se está derrumbando la casa y el mundo está en llamas, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y ojalá lo sepamos entender, porque no es nada más un problema del gobierno, que también es algo que tendremos que cambiar los mexicanos, ¿no? Porque para nosotros también es muy fácil siempre culpar al gobierno de todo lo que pase, cuando en realidad nosotros debiéramos tener control sobre el gobierno Exacto. y exigir al gobierno, ¿sí?, que haga las cosas y que las haga bien. Pero bueno, es parte del problema en el que estamos metidos y ojalá la crisis sea para salir adelante. Pues yo espero que sí, yo creo que es una gran oportunidad. Espero que podamos aprovecharla y que esto sea un trampolín para un desarrollo mucho más completo e integral de México. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Como siempre, les agradecemos que nos acompañen en LFM Opinión y nos vemos muy pronto aquí, en su canal. Muchas gracias. En LFM Opinión nos interesa mucho tu parecer. Estaremos muy atentos para recibirlo y contestarte. Por otro lado, si lo consideras pertinente, ojalá te puedas suscribir y compartir nuestros programas. Muchas gracias por estar con nosotros.